¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Ana Girón, parte del equipo médico de Clínicas Wisemed. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de educación en salud. Estos espacios los hacemos debido a que estamos convencidos de que cuando conocemos por qué pasan las cosas es más fácil tomar buenas decisiones con respecto a nuestra salud. En esta ocasión hablaremos sobre diabetes tipo 2 y alimentación, dirigiendo el tratamiento hacia la causa de la enfermedad y no solamente tratando los síntomas. La charla se va a dividir en dos fases. En la primera fase explicaré cómo se produce la diabetes tipo 2 y por qué la modificación de la alimentación es la clave para el tratamiento. Y en la segunda fase estará con ustedes la licenciada Rocío Polanco, nuestra nutricionista, quien ampliará detalles sobre el enfoque alimentario más utilizado actualmente a nivel mundial para pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, primero lo primero. Vamos a hablar de cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Primero explicaré esto, puesto que es fundamental para poder entender la información que daré posteriormente. Entonces, para poder entender la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, vamos a hablar sobre la famosa hormona insulina. La insulina es una hormona secretada por el páncreas por unas células específicas que se llaman células beta, y esta se secreta en respuesta al ingreso de nutrientes a nuestro organismo, pero en particular al ingreso de la glucosa, ¿verdad? O azúcar, como nosotros la conocemos, la cual proviene principalmente de los carbohidratos que comemos. Más adelante explicaremos qué alimentos tienen carbohidratos. Entonces, la insulina funciona como una llave que abre la puerta de la célula para dejar ingresar esa glucosa y así ser utilizada como energía para poder llevar a cabo todas las funciones que realiza una célula normalmente. En este dibujo podemos ver la diferencia claramente entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, básicamente no hay producción de insulina, ¿verdad? Las células beta, que son las que secretan la hormona, no funcionan, ¿verdad? Entonces, hay prácticamente un déficit absoluto de insulina. Y en la diabetes tipo 2 pasa totalmente lo contrario. Hay insulina, el páncreas sí la puede producir, de hecho la está produciendo en grandes cantidades, pero la célula simplemente no la utiliza. Y vamos a platicar más adelante de por qué pasa esto. Esto se llama resistencia a la insulina. Entonces, debido a esta enorme e importante diferencia entre el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2, vamos a ver que el diabético tipo 1 pues usualmente es una persona delgada, pues la insulina favorece los depósitos de grasa, mientras que el 80 al 85% de los diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, la diabetes tipo 1, llamada anteriormente diabetes juvenil o insulino dependiente, acá, como les decía, no se produce insulina, ¿verdad? Hay un déficit de insulina. Esta representa entre el 5 a 10% de todos los casos de diabetes. Por lo tanto, la gran mayoría de casos, el 90%, va a ser de diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 1 no está asociada a una mala alimentación o un estilo de vida malsano. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que queremos platicar en esta charla, ¿verdad? Que es la diabetes tipo 2. Entonces acá, pues recordemos que hay muchísima insulina. El 90% de casos de diabetes en el mundo, como les decía, es de diabetes tipo 2. Se estima que para el año 2050, un tercio de la población mundial tendrá diabetes tipo 2. Básicamente es una pandemia, ¿verdad? Van a ser aproximadamente 500 millones de personas o más con diabetes tipo 2. Generalmente aparece en personas de más de 45 años, pero está apareciendo cada vez más en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
¿Y cómo estamos aquí en nuestro país? Se estima que el 8% de la población padece de diabetes tipo 2. Sin embargo, este dato debe de ser más, ¿verdad? Porque sabemos que el índice de sobrepeso y obesidad en nuestro país es alto, por lo tanto se estima que el 8% no es el dato real, puesto que hay mucho subdiagnóstico, es decir, hay personas que no están diagnosticadas. Y si a esto sumamos los casos de prediabetes, pues es mucho más aún. Acá en nuestro país ocupa la tercera causa de mortalidad general. En el mundo, cada 6 segundos muere alguien a causa de complicaciones relacionadas con diabetes. Entonces, ¿por qué hay cada vez más casos de diabetes tipo 2? Y es lo que vamos a analizar ahorita. Esta foto básicamente lo dice todo. Sin embargo, existen factores de riesgo, ¿verdad? Como la edad mayor de 45 años, ser ladino o afrodescendiente, tener antecedentes familiares de diabetes y el uso de ciertos medicamentos como esteroides o antipsicóticos. Pero la mayoría de casos, se estima que entre el 80 o el 85%, están asociadas a una alimentación alta en carbohidratos. Lo que más encontramos en el supermercado son carbohidratos. La mayoría de comida rápida también lo es. Y casi todos los productos para las loncheras escolares también lo es. Y lo peor es que son los alimentos más baratos. Y esto pues genera un ambiente obesogénico, se llama. Es muy fácil tener sobrepeso y obesidad en el ambiente en el que vivimos. Y por ende, diabetes tipo 2. El exceso de carbohidratos o azúcares, ¿verdad? Hay que recordar que cuando decimos azúcar no nos referimos al azúcar de mesa solamente, sino a los carbohidratos en general. Pues el exceso de los carbohidratos en la alimentación, típico del estilo alimentario moderno, hace que el páncreas trabaje a toda máquina y produzca grandes cantidades de insulina para lograr ingresar a la célula toda esta energía en forma de glucosa que entra a nuestro organismo a través de la alimentación. Pero el cuerpo es sabio y se regula y tiene mecanismos para protegerse. Así como cuando estamos dentro de la casa en un día soleado y salimos al patio, nuestros ojos se cierran automáticamente y las pupilas se contraen para que entre una menor cantidad de luz que no lastime a la retina. Lo mismo hace la célula cuando la cantidad de insulina se dispara por la enorme cantidad de carbohidratos que consumimos. La resistencia a la insulina, entonces, es como si la célula hubiera cambiado la chapa de la puerta y aunque haya insulina, esta no puede abrir la puerta. Como les digo, es un mecanismo de defensa, puesto que la célula no necesita tanta glucosa para funcionar, por lo que se resiste a aceptar tanta. Y es ahí en donde aparece la resistencia a la insulina. Pero esta resistencia tendrá consecuencias, ¿verdad? Con el fin de mantener normales los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, el páncreas lo que hará es producir cada vez más insulina, más y más. Pero la célula seguirá siendo resistente. Entonces, si persistimos con una alimentación que le sigue dando a todo nuestro sistema enormes cantidades de glucosa, esto va a ir empeorando cada vez. El exceso de glucosa que no está ingresando a la célula, puesto que la célula se resiste a recibirla, se almacena en el hígado, páncreas y tejido adiposo. Y esto va impulsando una mayor resistencia a la insulina con el paso del tiempo. Por esto es que los diabéticos tipo 2 también tienen hígado graso y páncreas graso. Por lo tanto, a diferencia que la diabetes tipo 1, en donde los síntomas pueden aparecer de forma súbita, en la diabetes tipo 2, por lo general, han sido años previos de no escuchar a nuestro cuerpo con síntomas a lo mejor leves o vagos, como cansancio matutino, mareos ocasionales, dolores de cabeza, etc. Es todo un proceso, ¿verdad? Toma varios años.
Esto se vuelve un círculo vicioso, pues para tratar de que las células abran sus puertas a la glucosa con el objetivo de mantener los niveles de azúcar normales, como les decía, el páncreas producirá más y más insulina cada vez, pero al no poder mantener el ritmo porque se cansa, los niveles de glucosa en la sangre se elevan y es cuando ya aparece la prediabetes y la diabetes tipo 2. Entonces, ¿la diabetes tipo 2 está asociada a las decisiones que tomamos día a día? Sí, totalmente. Si disminuimos la ingesta de carbohidratos, la resistencia a la insulina mejora, puesto que ya no está el exceso de glucosa en la sangre proveniente de la alimentación. Por lo mismo, la grasa del hígado y páncreas comienzan a desaparecer y por ende la resistencia a la insulina y las cantidades altas de la misma van a empezar a bajar también. Hoy en día sabemos que una dieta o una alimentación baja en carbohidratos puede prevenir e incluso revertir la diabetes tipo 2. Y una pregunta más. En pacientes ya diagnosticados con diabetes tipo 2, ¿un cambio en la alimentación puede ayudar? Muchísimo. Inclusive puede llegar a favorecer la remisión de la enfermedad. Los medicamentos son útiles y los más modernos son muy efectivos para el control de la enfermedad. Por lo mismo, cuando son recetados hay que usarlos. Pero el mensaje que queremos dar hoy es que el cambio de alimentación ataca directamente la causa de la enfermedad. Una ingesta baja en carbohidratos es efectiva, no solo para el control de la enfermedad, sino incluso para revertirla. Y cada vez hay más evidencia en estudios clínicos que apoyan esto. Recuerden, al modificar la alimentación, actuamos sobre la causa de la enfermedad, por eso es que funciona. ¿Y qué es la remisión de la diabetes tipo 2? Es un estado en donde al menos ya hay 3 meses de tener controlada el azúcar sin necesidad de medicamentos. Es un proceso y por lo mismo tiene fases. En la primera fase pueden ser necesarios los medicamentos, pero si estos son acompañados de un plan nutricional dirigido por profesionales que se dedican a esto, que son los nutricionistas, pueden irse omitiendo poco a poco, incluso hasta alcanzar la remisión. Pero usar medicamentos es solo una parte del tratamiento y una adecuada alimentación puede ayudar a bajar la dosis o eliminarlos del todo, ¿verdad? Como les explicaba en la diapositiva previa. Esta foto la quisimos poner porque son fotos de diferentes instituciones mundiales en donde la información que estamos dando la sacamos de allí, ¿verdad? Son cosas que se están logrando en países desarrollados y están teniendo mucho éxito en las dietas bajas en carbohidrato y en ayuno intermitente. No es invención nuestra ni charlatanería, ¿verdad? Es cambiar el paradigma de cómo se ve actualmente la diabetes tipo 2 como una enfermedad irreversible o una enfermedad crónica incurable, ¿verdad? No. Este paradigma se está cambiando y cada vez están apareciendo más y más estudios clínicos. Todo esto que estamos mencionando es medicina basada en evidencia. ¿Y en qué consiste la dieta o la alimentación baja en carbohidratos? ¿Y por qué funciona? Bueno, consiste en disminuir el consumo de azúcares, es decir, carbohidratos. Recordemos que, como platicábamos, estos son los que detonan la mayor secreción de insulina en el páncreas, pero tampoco se trata de morirnos de hambre, porque estos carbohidratos van a ser sustituidos por proteínas y grasas saludables como lo vemos en la foto que colocamos. Durante esta dieta o este enfoque nutricional hay pérdida de peso y eso precisamente es lo que ayuda al control y la remisión de la enfermedad, puesto que toda la grasita acumulada en hígado y páncreas se van eliminando. No se puede, entonces, tratar adecuadamente la diabetes tipo 2 sin tratar al mismo tiempo el sobrepeso y obesidad. Hasta aquí dejo yo mi intervención
Y seguimos entonces con la licenciada Rocío Polanco, quien les explicará un poco más acerca de este estilo alimentario.